una lengüeta, sobresale por las demás. Son casas grandísimas, de 10 de frente por 40 de fondo. Entonces realmente, eso es de la familia, es pura gente de Copetrán, fue la que inicialmente se hicieron esas casas pensando que Bucaramanga iba a empezar el mejor barrio, iba a ser barrio San Alonso. Pero luego, y Sotomayor, luego se hicieron otros barrios, pero realmente el barrio San Alonso tiene mucha historia, empezando por los gitanos. También. Allá hubo los gitanos también, imagínense, con caballos y todo. Por la carrera 27 hasta la carrera 29 se hicieron los gitanos. Y luego se desplazaron por el lado... ahí iba hasta el batallón, sí. Era con caballos y eso era con carpas y todo. Era pura mata de mango en ese tiempo. Sí, que había por todos lados. Y cuenta también que es que había una ciénaga que se llamaba Santa Isabel. Eso sí. Y yo no sé exactamente, me han comentado, creo que es por la glorieta del estadio, más o menos existía. No, ese lago, amigos, ese es el lago Luna Park, donde es la Chispa. Sí, la que usted dice era como para el lado del estadio. Por el lado del estadio, sí, esa la conoció mis abuelos y mi papá, que era el lago Luna Park, y ese fue el mejor, el lago más grande que tuvo Bucaramanga, que se extendía, imagínense, la Chispa, pues eso se secó, hasta llegaba hasta la glorieta del estadio. Eso era grandísimo. Y eso fue secando, y luego se convirtió ahí en una cancha de fútbol. Nosotros jugamos en esa cancha de fútbol, en esa hondonada, ¿sí? Y luego la cogió la Chispa, ¿sí? La electrificadora de Santander. Pero ese lago Luna Park, se llamaba así, en 1920 más o menos, se creó ese lago. Es un lago grandísimo, grande, muchísimo. Eso cubría Bucaramanga, Sevilla, ese lago extenso, una cantidad de hectáreas, y habían 3 lanchitas, la Pinta, la Niña de Santa María, y eso mis abuelos, me acuerdo, que ellos iban en esas lanchitas y pagaban y eran fritanga, era algo muy hermoso, muy bonito. Entonces, es mucha historia, realmente, hay mucha historia que conozco, precisamente del barrio San Alonso, que me la han comentado a mí, y otra que he vivido totalmente del barrio, ¿sí? Entonces, y hay mucha gente. Mira, nosotros, las veladoras del Divino Niño, William Chaparro también, por esos lados también, del barrio San Alonso, ¿sí? Los máster de Manolo Gal, ¿usted lo conoce? Manolo dijo que iba a venir, quién sabe. Que también es del barrio San Alonso. Sí, el papá tenía las carrozas. El papá tenía la droguería, no sé qué vaina tenía, por allá. De pronto algunos están viendo las carrozas y vienen para acá. Acá el amigo, sí. Yo lo he visto, usted estuvo en San Alonso, ¿cierto? Yo lo vi alguna vez hasta en Fitec. Es que yo, en mi época de docente, que trabajé como en 40 universidades, yo trabajé por allá como en el 2009-10 en Fitec, ya lo veía usted. ¿Sí de que me acuerdo? Sí. Los partidos los partidos que usted hablaba, Diego, de casados y solteros, también lo hacían. Eso también, sí, claro, de la familia Parra, la familia Mantilla, Álvaro Cartagena, los Ardila, inclusive eso era el 24 de diciembre, y el 31 de diciembre se enfrentaban 2 familias, la familia Araque y otra familia que en este momento no recuerdo, la familia Sierra, exactamente. Mire. Bueno, Iván ahorita nos va a contar algo, porque es que los abuelos de Iván trabajaron en Sandel, te conocieron allá, entonces... ¿La bandería Sandel? Todos tenemos alguna conexión con el barrio San Alonso. Iván, si quiere, cuéntenos la historia. Oye, sí, mire, vénganos, el 31 de diciembre se enfrentaban que las 2 familias más grandes del barrio San Alonso, que era la familia Sierra y la familia Araque, de don Jacinto Araque de los Villares, es de la carrera 15. Es una familia de 10 hermanos, inclusive se juntaron todos cantantes, y fueron eliminados ahí en Yo Me Llamo. ¿Sí? Bueno. ¿Usted los conoce? Sí. ¿Todavía tiene los ganchos? Al lado, sí, 2 familias, era el 31 de diciembre. Y el 24 era... toca que me envíe foto. Era también los que se enfrentaban los solteros y los casados. Bueno, pero dejemos entonces, se va para que me complemente. Vamos porque le tengo la pregunta a Mauricio, y acá el amigo me recuerda su nombre. Es que... Jorge. Bueno, Jorge, bueno verlo después de tantos años. Como dice la canción, me hicieron viajar en el tiempo. Pasajeros en el tiempo. Sí. La podemos poner ahora más tarde. La podemos poner ahí. Sí, le podemos al amigo acá, a Juanes, que nos colabore con el sonido. Tengo una canción para compartir ahora. Que se aprenda Pasajero en el Tiempo, le damos un premio. Le damos le gastamos una menta. Sí. Oh, welcome. Bueno,
la familia Sierra, que es la familia, pues mía también, yo no, o sea, uno tiene dos apellidos, pero si suma todos los, ¿cómo se dice? Los ancestros, tiene como 1000 apellidos. Sí. Entonces, por el lado de mi abuela, son los Sierra los que organizan el partido de fútbol con los Araque todos los 31 de diciembre. Eso lleva años. O sea, yo tengo 35 años y desde que tengo memoria ellos juegan fútbol ese día. Se alquilan la Marte o alquilan una cancha grande. Pero ellos se conocen hace muchísimo tiempo y el abuelo sí tuvo muchísimos hijos. Tuvo como 12 hermanos, de los cuales ya quedan 9. Entonces un saludo, porque mi tía nos sigue en la página. Allá nos están viendo. Ojo, estamos saliendo acá en Historia de Bucaramanga, Historia de Bucaramanga, en vivo. Así que si llegan a hacer una confesión aquí amorosa o algo, de una vez va saliendo. Y esto está enlazado con TRO, RCN, Caracol, CNN. Ah, caray. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la parte, he investigado, de hecho conozco más sobre el lado materno, sí, los Sierra y todo. Hasta ahora empecé a averiguar la parte de mi abuelo, porque pues es una labor. Por ejemplo, aquí al lado tenemos un especialista. Ya ahorita el señor Ramírez nos va a comentar, pero entonces Iván, antes de eso, su abuelo y su abuela se conocieron trabajando allá. Sí, yo soy fanático de la ciencia ficción. A mí me gusta mucho la película, la que Back to the Future. Corríjame, profe. Oh, yes. Volver al futuro. Sí. Y yo digo, si mi abuelo y mi abuela no van a buscar trabajo a la lavandería Sandel, yo no existiría. ¿Sí me entiende? O sea, mueven una piedra y algo pasa. Sí, claro. Hechos casuales. Hechos casuales, dice aquí mi amigo, mi experto en genealogía. Sí, sí, sí. De eso hablamos ahorita. Sí, claro. Entonces, por eso yo valoro tanto, y ahorita que lo estuve en pandemia encerrados, mi abuelo todavía estaba vivo, ellos jugaban parqués en el balcón de la casa que tenemos gracias a la Lotería de Santander. Eso es otra historia. Esa es otra historia, sí. El abuelo de Iván fue lotero y vendió 3 premios gordos, ¿no? 3 premios, y bueno, en ese tiempo les daban propina. Buenas tardes. Bienvenidos todos los que están llegando. Barrio San Alonso. Las personas que más conocen esa situación pues son mis tíos, Arturo Sierra, Miguel Sierra, Santiago Sierra, y pues por parte de los Araque entrevistamos en la página a un señor que tiene la herrería al lado de él es de ellos. La casa antigua. Sí. Él es descendiente de los Araque. Y el día que estábamos en la entrevista, ¡pum!, casualidad, porque en Bucaramanga todos tenemos que ver con alguien, todos tenemos un familiar, todos tenemos un parentesco todos muy somos cercano. Una gran familia. Entonces sí, significa que no nos gusta irnos. Bueno, que alguien más hable. Porque no, bueno, entonces quiero preguntarle a Mauricio como arquitecto, vamos a cogerlo así en frío y la respuesta no debe ser así como tipo reina, que la paz mundial, ¿sí? Pero una pregunta, usted como arquitecto y que hace unos trabajos muy buenos en SketchUp, y de hecho es parte del trabajo que nosotros en el proyecto le íbamos a pagar, y dijo, no, Diego, tranquilo, yo les hago gratis el trabajo. No, mentira. Sí, sí. Hasta ahora la vamos a pagar con canciones. No, mentira, sí. Pero, ¿qué le gusta a usted del barrio San Alonso dentro de la infraestructura, las construcciones? No, claro que sí. El barrio San Alonso tiene lo que llamamos un perfil vial muy generoso. Sí. O sea, vías, andenes y antejardines que no los tienen todos los barrios. O sea, eso es característico y de hecho, pues a mí me gusta caminar por el barrio. Por eso, porque es muy amplio, ¿no? Entonces, yo destacaría eso, pues habría que mirar la parte histórica que me interesa bastante, cómo se formó o por qué se formaron los barrios en Bucaramanga, pero yo destacaría la calidad urbanística por el tamaño, sí. ¿sí? O sea, eso hay que cuidarlo, porque puede desaparecer, ¿no? Claro. No sea que cambien un poquito las normas urbanas y digan, no, ya puede construir en el antejardín, porque es que ustedes tienen, eso es muy grande. Y ahí sacan otro edificio. Ahí sale otro edificio, sí. Entonces yo creo que eso es lo más destacado en términos físicos, arquitectónicos. Sí. Eso es lo que precisamente me gusta del barrio. Las calles son anchas, los andenes son anchísimos. Y bueno, y es un barrio plano, ese sí es planito, ¿sí? ¿Qué saben ustedes de la historia del barrio San Alonso? O sea, esos territorios o esos terrenos, ¿a quién pertenecieron? Eso tiene su historia de bien atrás.
Sí, por ahí va. Eran fincas. Todo eso pertenecía en algún momento. Allá levantaron la mano. Ah, bueno, sí, señor. Ah, ok, gracias. Mucho gusto, Edgar Cortés. Edgar. Yo estuve ahí a los 9 años con mi mamá. Mi mamá hizo un crédito en Ropa el Roble para comprar el lote. Ah, qué bueno. ¿Sí? Cuando eso estamos hablando de en la calle 17 con carrera 30 y 31. Ah, perdón. Cuando estaba eso a la parte de abajo, si ustedes recuerdan, estaban los gitanos. Sí. Sí, que hacían esas fiestas de 3, 4, 5 días. Sí. De tiro largo. Sí. Entonces, en ese entonces, toda esa parte, la parte de de la 30 hacia abajo, prácticamente después de la 30 era lote. Y la única parte que creo que había era la parte donde estaba Danton Buston. Sí. En la esquina de la 17 con 27 estaba Danton Buston. Exacto, sí. Y usted recuerda que ahí era la parte cuando hacían esto de Bucaramanga, las ferias de Bucaramanga, en esa parte, la parte de la de acá, se hacían ahí la fiesta de los reinados, ahí celebraban la parte de en la calle 17, en 27 y 28, ¿sí? Entonces esa parte era la parte donde estaban los gitanos, ¿sí? Y pues que yo recuerde, sí, no mucho, sí, porque la cabeza sí de pronto me... Y la casa me imagino que ya no está, ¿no? ¿Ya habrá un edificio o todavía está la casa donde vivió? No, todavía está, sí señor. ¿Sí? Sí señor, estamos hablando de la 17 de 30 y 31. Bueno. Ahí en la esquina estaba, yo no sé si alguno lo recordará, la señora Lucila Chaparro. Y cuando Armando García Chaparro también. Pues hasta ahora ahí, y está si algunos lo recordarán, no sé si recordarán a Cárdenas Plata, a los que estaban más arriba. Sí. Sí, y los Vargas también que estaban ahí. Están más arriba, en la pura esquina de la 32, estaban los Bohorques, la droguería Bohorques, no sé si alguien se recordará. Sí, acá Livia Cristina dice que sí recuerda la droguería. La droguería Bohorques, estaba Ah, sí. y estábamos hablando también que cuando eso, más tarde, apareció la droguería donde Jorge, ahí en la 10 Martínez, ¿sí? 31 con 16 y 17. De Araceli. De Araceli. Y también por ahí estaba los Ardila. No sé si ustedes en la 16, 31 con 16, ¿sí? El almacén de Don Joaquín, dice acá, sí. Jorge. Las 15 letras. ¿14 con 32? La gente está loca. Que acá preguntan en el video en vivo que si estoy haciendo política. No, estamos escribiendo la historia del barrio San Alonso. Pero bueno, pero voten por mí. Me voy a lanzar a la gobernación. A veces. Bueno, no, pero bueno, estos son actos políticos, ¿no? Sí. Bueno, le paso el micrófono. Sí. Bueno, cuando yo llegué a San Alonso, en la esquina de la calle 19 con carrera 32, estaba la tienda de Don Joaquín y se llamaba Las 15 Letras. A mí me llamó toda la vida el nombre porque uno contaba las 15 letras. ¿Es otro Don Joaquín? Porque esa es la que yo conocía, a Don Joaquín, y es el tío de Manolo Galvis. Y después, bueno. Ya, nosotros todavía la llamamos también la tienda de Don Joaquín. La miscelánea que nosotros decimos de Don Joaquín, que hay quedaba por la 14 frente del velódromo, ahí el estadio. Ya sé cuál es esa miscelánea. Uy, era muy buena. Era que donde Don Joaquín era que vendían telas, ahí en toda la 14 con 31. Sí, ahí en toda la esquina, era una miscelánea.
Ya sé cuál es esa. Ah, ya. Uy. Hoy en día es un gimnasio. Yo lo conocí, fue en el estadio. No, él no estuvo ahí. Pero no, yo lo conocí de ahí, que usted dice fue en el estadio, pero no sabe qué llamaban Joaquín, pero sí. Era muy buena, muy llena, muy. Ah, eso, allá donde poníamos cartas. Ah, ya, que yo conocía era el otro don Joaquín. Sí, sí, sí. Doña Flor. Perdón, usted el esposo Mariana, el esposo no, el papá de Mariana Morales, ¿no? Ah, es el hermano. Ah, sí, no que yo estudié con Mariana. Y cuando te vi, yo soy Livia Cristina Santos. Con Mariana estudiamos en la academia de Underwood, o en donde era, sí. Ah, sí, sí. Ah, ya. Ah, sí, al lado de Severo. ¿El dueño de quién? No, Eliezer Oces. No, es que mi papá era el otro, pero no dueño. Y era profesor de Mariana y mío también. Era profesor de contabilidad en la academia de Oces. Y yo tengo bastantes fotos y se las voy a compartir de Eliezer Oces con nosotros los estudiantes y las estudiantes de esa época. Tengo fotos y todo eso, entonces las voy a compartir. De la Academia Underwood, sí. Bueno, buenas tardes. Ricardo García. Prácticamente toda la vida hemos vivido ahí en la carrera 31-1672. Mi papá y mi mamá llegaron ahí en 1954. Es la misma casa que actualmente hoy existe. Mi mamá vivía ahí y tiene 92 añitos, bien lúcidos. No quiso venir porque dijo, no, yo voy a irme a sentar allá, vayan y hablan allá de San Alonso. Toda la vida he vivido ahí en San Alonso. Yo me acuerdo de la escuela Nuestra Señora de Chiquinquirá, que quedaba en la 14 ahí con 30. Yo estudié en la escuela San Alonso, que era al frente de la Chiquinquirá. De ahí pasé al Andrés Páez de Sotomayor, que quedaba en la 30 con 13, el colegio. Hice también pre-kinder, creo que era kinder, en la Nexa, quedaba ahí en el Sena. ¿Sí? Estamos hablando de 60 y pico de años para atrás. Y yo tengo 65. ¿Qué más me acuerdo de San Alonso? Ahí en la carrera también estuvo la droguería Martínez, que era entre 14 y 16. Don Joaquín vivía ahí en la esquina. ¿Qué más me acuerdo de San Alonso? El Estadio Viejo. En la 14, dentro del estadio quedaba, donde es actualmente hoy el velódromo, ahí quedaba el taller del municipio. Y ahí quedaba una cancha que se llamaba La Mesita. En el estadio había la cancha La Mesita, que esa era donde estaba el taller del municipio. Después quitaron eso para hacer el velódromo, no lo construyeron, era la cancha del velódromo. Dentro del estadio había la Tebas 1, la Tebas 2, la Marte. El estadio era viejo, porque yo me subía a los carros de ahí desde la avenida y para adentro para echar la chalomita, porque eran puros árboles en el estadio viejo. Después de que hicieron lo de la piscina, cuando la estaban construyendo todos los chinos de nosotros, nos íbamos y nos colábamos para tirarnos desde el de bien arriba. No, eso eran unas épocas que pasaron sabroso. Nosotros jugábamos en la calle hasta las 10 de la noche y todavía decían, pero no tienen el estadio ya, no, es que es mejor jugar aquí en la calle. Cuando se podía, hoy en día no. ¿Qué más recuerdo? Terminé mi primaria en la José Fulgencio Gutiérrez, que quedaba ahí en la carrera 26 entre 17 y 18. Ahí ya pasé al Salesiano, o la U del Salesiano. En esa misma calle quedaba mi cortijo. Había una copa así, y en la otra esquina era el Danton Buston. ¿Qué más me acuerdo de San Alonso? No, la casa de mi mamá está ahí intacta, ya arregladita, pero ahí sí, claro.
no vaya a estar las puertas abiertas para si necesitan ir a algo, mirar, entrevistar a mi mamá. Carrera 31 a 1672. Y sí, eso son las anécdotas. Es muy bonito barrio. Les está dañando un poquito ahorita por la inseguridad, pero eso es sentado aparte, ¿sí? Si da uno papaya, perdió el año. ¿Qué es lo que más me recuerdo también? Que sí, eso fue sagrado. Quitaron cuando eso, ahí en el romboide del estadio, había un obelisco. Y todos los días era sagrado que bajaba el ejército marchando a izar el himno nacional, a izar la bandera. Ahí se llamaba el monumento a la bandera. Lo quitaron, no volvió a existir eso, ¿no? Después hicieron una fuente y nada, eso nunca ha funcionado eso. Pero bueno, no sé quiénes más habrán de por allá en mi época, ahí en el barrio. Muchas gracias. Ya les doy el micrófono porque es que tenemos gente vía virtual. Un fuerte aplauso para los que han participado, de verdad, porque es que la historia es mejor que Netflix. Bueno, aquí tenemos a la que dijo que estábamos haciendo política. No, allá no la voy a decir. Próximamente, todavía no. Vamos con Doralba Sarmiento Serrano. Dice: hola amigos del barrio San Alonso, Doralba. Y aquí nos dice que en el barrio San Alonso hay mucha influencia de la costa caribe desde cuando la Universidad Industrial de Santander empezó a traer estudiantes de la costa atlántica. Por ende hay muchos vallenatólogos en el barrio. ¿Es verdad o es mentira? ¿Sí? Yo no soy de allá. Mi barrio próximamente. Doralba también dice: las casas grandes se adaptaron como pensiones y era común la integración con los jóvenes de la época. También saludos de Yasmín Rangel Rueda. Y Doralba sigue diciendo que la droguería San Antonio de Don Fernando y la señora Cecilia en la calle 19 con 30 que sufrió un incendio por un cilindro de gas. O sea, también hay tragedias. ¿Quién va a hablar allá? Listo, dale. ¿Sí está bien? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fabio Alberto Garzón. Yo llegué a vivir al barrio San Alonso en el año 67 y vivimos allá hasta el año 84. Nosotros llegamos a vivir a la avenida Eduardo Santos. Mi papá esa casa la recibió por herencia y llegamos a vivir allá. Yo tenía 8 años. De ahí en adelante yo prácticamente todo fui Made in San Alonso. Yo estudié en la escuela San Judas Tadeo, que era todo, el uniforme era todo de blanco. Era todo de blanco. Nos decían los lecheros y ¿Y cuando llegaba a la casa sí llegaban blancos o no? Me imagino que no. Los viernes había que ir con el uniforme blanco todos los primeros viernes porque era la misa. Nos llevaban a misa en la escuela. Cuando eso el padre era el padre Jerez, de Molagavita, y con el padre Higinio, que era un español. Y el barrio nos gustaba mucho por lo que tenía todas las rutas de buses. En cualquier sitio donde uno estuviera, pasaban por el estadio. Y también era chévere por lo que era cerca a la universidad. Mejor dicho, yo estudié ahí en la San Judas, después Nacional de Comercio, después en la UIS y todo ahí a pocas cuadras. Ese barrio era famoso en una época, no sé ahora, porque vivía muchos transportadores de Copetrán. Sí. Estaba la familia Salas, estaba don Salomón Niño, accionista. Estaban era por la 18, ¿no? Sí. Ah, bueno. Sí. Habían excelentes futbolistas. Vivía la familia Riveros de los Paquetes, que eran bastante hermanos. Los Mico García, que vivían en la Eduardo Santos, también tenía un restaurante que llamaba El Cabrito Dorado ahí en la Eduardo Santos, y unos billares. También fue muy famosa la escuela Chiquinquirá, que las niñas eran de un uniforme como vino tinto con blanco. Y yo creo que decían que era la escuela más grande de Bucaramanga, por lo que era de varios pisos.
Y sí, el barrio es muy chévere, muy... Creo que la iglesia la inauguraron en el 63, la iglesia Chiquinquirá, precisamente con el padre Jerez, y después llegó el padre Higinio. El padre Serrano fue después, como en los 80s. Sí, el padre Serrano fue en el año 83, del 80 al 83 más o menos que estuvo el padre Serrano. Y antes del padre Serrano estuvo el padre Sorzano. El padre Jorge fue acólito, ¿sí? Ah, bueno. El padre Serrano tenía la particularidad que era muy mal geniado. El padre Serrano, Gilberto Serrano. Gilberto Serrano era muy mal geniado. Sí. Y sí, recuerdo por lo menos el estadio, como decía el señor, la parte antigua del estadio eran puros árboles. Y el programa y nosotros, los niños de época, era irnos a subir a los árboles del... Había un árbol que llamaban los gemelos, que eran dos árboles iguales, y el reto era pasar de un árbol al otro por la parte de arriba. Y jugar gambetas. Sí. ¿Esos árboles eran cerca a la glorieta, no? No, esos árboles como... Yo lo escuché alguna vez que lo mencionaban. Estaban en la parte de la entrada sur. Entre la entrada sur y las piscinas habían dos árboles que eran grandes, eran los famosos gemelos, y todos los árboles tenían nombres. Todos los árboles tenían su nombre. Acá llegó otro vecino del barrio San Alonso, ahora se presenta el amigo. Y el estadio tenía bastantes zonas para jugar fútbol. Y lo que dice el señor había una cosa muy bonita que era el obelisco. Y sí iban a hacer ahí el homenaje a la bandera, los del batallón. Yo recuerdo que ese obelisco lo tumbaron en 1973, que Carlos Ardila Lule donó una fuente, que creo que es la que está ahorita. La quitaron y sí, ya volvió otra. Sí, Carlos Ardila Lule en esa época donó la fuente, y eso era una novedad porque era con colores y recirculaba el agua y todo eso. Y nosotros jugábamos también ahí a darle vueltas al monumento. Hacíamos carreras contrarreloj ahí a ver quién le daba la vuelta más rápido. Sí, recuerdo que el vecino mío era el Mico García, de los Micos. Los Micos, que salieron todos excelentes futbolistas. Y el Piripi Osma vivía ahí a la vuelta, al lado de la clínica. Y en el otro lado vivían los Riveros, que también eran futbolistas. Eso allá lo que sobraba eran futbolistas. Después, en el año 74, fue cuando construyeron las piscinas olímpicas, que también fue una novedad, que uno se podía afiliar a las piscinas y podía entrar uno a bañarse allá. Yo estuve afiliado, allá aprendí a nadar yo de niño, sí. Yo también aprendí a nadar allá. Listo, bueno, muchas gracias. Es que yo acabo de caer en cuenta, las clínicas Santa Teresita y la otra. La Merced. ¿La Merced son del barrio San Alonso? No, ya no. Ah, ya. Bueno, tengo una pregunta para los amigos bucaramangólogos. Jabonería Sar y jabón, y la otra era la Roca. La pregunta es, primero, ¿cuál de esas fue la que estuvo ubicada en San Alonso? Sar. ¿Por qué? ¿Por qué Sar? Santiago Rodríguez Alarcón. Bueno, Santiago Rodríguez Alarcón. Pregunta, señor, para allá voy. La otra era Roca, esa fue la que se incendió, ¿que eso de dónde era? En el Boulevard. Sí. Esa fue la que se incendió, y esa era de Luis Granados. Sí. Boulevard Santander. Ahora la otra pregunta, ¿en qué año se incendió? 59. Bueno, ahí vamos concretando la historia. Bueno, sí, su papá fue bombero y estuvo atendiendo ese. Vea usted. Bueno, ¿quién más quiere hacer una intervención? Ya tenemos un amigo que llegó nuevo de último. ¿Es el que va a gastar la gaseosa? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Omar Cáceres.
Yo fui residente del barrio San Alonso. No nací ahí, ahí nació mi hermano mayor. Mi hermano mayor nació en la carrera 29 con calle 16, en toda la esquina de la iglesia. Sí, y pues yo ya mi etapa de adolescencia sí la compartí con los hijos de los dueños de Player. Qué bueno. Vivíamos ahí en la carrera 28 con calle 16. Entonces ahí fue nuestra adolescencia jugando en la calle, jugando fútbol, jugando yerbis. Claro, y Player estaba ya a la vuelta. Sí, claro. Sí. Player y Playercito, sí señor. Sí, y bueno, fue una época muy bonita. Aún conservamos muy buenos amigos de todo ese tiempo que vivimos de colegio, de universidad. Entonces fue maravilloso. Y pues desde luego sigo vinculado al barrio porque tengo muchos clientes y tengo muchos amigos ahí en el barrio, entonces sigo perteneciendo a este barrio. Gracias. Bueno, otro Pero, negocio está dentro ahí- de San Alonso, en la terraza de Veracruz, porque está dentro de San Alonso en los límites, ¿sí? Allá llegó un amigo nuevo. Buenas tardes. Buenas. Qué pena, primero estoy un poco indispuesto ahí por la gripe, el virus que hay. Llegó el arquitecto Germán. Justamente Diego Sí. nombraba la terraza de Veracruz. Mi nombre es Erwin Luna, santanderiano. Viví en el barrio San Alonso por 30 años en la calle 14 con carrera 28, justamente 25-30 metros abajo de la terraza de Veracruz, abajo de la glorieta del estadio, la calle que divide el barrio de la Universidad con San Alonso, detrás del Eduardo Santos, de los Bucaritos, de todos esos barrios, todos esos espacios atractivos de nuestro barrio. Ahí todavía está la casa en la que yo crecí, en la que viven unos primos míos, y pues toda mi infancia y parte de mi juventud se fue en el barrio. Estudié en el colegio Fernando de Aragón y en el colegio Confenalco. Fernando de Aragón, sí. El cooperativo Confenalco que quedaba ahí en la glorieta, en una esquina donde hay un D1 hoy, el Fernando de Aragón. Y hubo otros colegios ahí también fue el Instituto Cervantes y fueron varios Exacto, colegios. Sí, señor, sí. Colombo Hispano. Se inició la UIS, claro que sí. Sí. Y luego el Fernando Aragón, y como me di cuenta en el grupo, la gran mayoría, pues estudiamos por ahí cerca, algunos en Tecnológico, otros en el Virrey Solís, como fue mi caso. Y bueno, no, toda mi infancia la pasé por ese lado, mis amigos, los Marín, los Blanco, que vivían ahí justo abajo de la iglesia Chiquinquirá. Bueno, muy gratos recuerdos, muy contento, muy alegre de estar acá. Probablemente todos nos conozcamos, nos hayamos visto, pero pues los años pasan factura y creo que nos vamos a ir dando cuenta poco a poco. Muchas gracias. Bueno. ¿De quién es la terraza de Veracruz? Marci, ¿han sido clientes de la terraza de Veracruz o usted no? Todos son abstemios. ¿Sí? Bueno, sí. Sí. Sus hijos ahí. Bueno. Con Javier Niño, eran tres varones, son tres varones de hecho. Los de la terraza de Veracruz, y ellos luego tomaron el negocio de licores de Santander. Sí. Pero pues eso, creo que todavía figura la distribuidora de licor. Y la terraza de Veracruz se volvió un rumbeadero ahí que no sé qué es. Sí, algo ahí que hay a la vuelta. Pero doña Marci es institución en ese barrio, ya toda la vida. Ahí crecieron y ahí ayudó muchísimo inclusive a la seguridad del barrio, porque ella fue de las primeras tenía muy buenas relaciones con la policía y en fomentar la colocación de las cámaras de seguridad
esa parte del estadio en algún momento nos vimos afectados por la inseguridad y ahí se empezó como a hablar de temas de seguridad en el barrio. Ya tenemos la respuesta. Pero vamos acá, el amigo Ramírez va a saludarnos una intervención. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Ramírez Pérez. Viví en el barrio, la verdad, muy poquitos años. Mi familia vivió aproximadamente 10 años entre 1961 y 1971 en la calle 20, 32, 60 y algo, no recuerdo bien. 68. Tú sabes más que yo. Arriba de la panadería, exactamente, sí. Viví solamente unos 5 años entre 1966, inolvidable. cuando yo nací, 1966 y 1971. Entonces fue muy poquito el tiempo que yo estuve en el barrio como tal. Pero sí me interesa mucho conocer la historia del barrio San Alonso porque pues casualmente por estos días estoy escribiendo la historia de mi familia y al estar mi familia inmersa pues en este barrio durante 10 años me interesa conocer un poco más de cómo era la dinámica del barrio, cómo se vivía, cuáles eran las costumbres, sí, la dinámica propia como tal. Y me comentaban mucho mis hermanos que en esa época la avenida Quebrada Seca era una quebrada seca, no había avenida como tal, sino que era una hondonada donde alguna vez hubo una quebrada, pero pues poco a poco se fue nutriendo, entre comillas, con residuos orgánicos, basuras que la gente botaba tanto del lado norte como del lado sur, porque era la ciudad, entre comillas, dividida en dos por esa hondonada, por esa cañada de la Quebrada Seca. La zona negra. Entonces también me interesa conocer cómo era esa división entre esa zona negra y las viviendas de San Alonso, si era como una división muy notable de una cuadra a otra, donde eran personas de invasión y una invasión, que después tengo entendido que se fueron para Ciudad Norte por obra y gracia del general Valencia Tovar. Perdón, acá sí Livia nos puede hacer una intervención porque conoce el tema. Bueno, yo conozco un poco el tema. Bueno, de niña viví el miedo al sector, ¿no? Uno iba a ir al Parque de los Niños y le tocaba bajar hasta la 27 porque no podía meterse por ahí porque era peligroso. Esa es la primera imagen que tengo yo, lo que era un tugurio y de ese tipo de poblaciones y tal. Lo que pasa es que después estudié trabajo social y me conozco la historia de la reubicación, porque además lo empezaron fue con las primeras trabajadoras sociales que hubo en la ciudad, ¿cómo se llama ahora? Me olvidó. Con el de la Quinta Brigada, con Valencia Tovar. Ellos hicieron todo ese traslado, también porque se iban a empezar una serie de obras en la avenida, o sea, de ahí empezó a hacerse obras, pero por eso había que reubicarlos. Así empezó la zona norte, o sea, los pasaron a que era transición y regadero. Y bueno, fueron los primeros reubicados allá, y yo ya después trabajé 12 años reubicando todos los asentamientos de zonas de alto riesgo que habían sido invasiones en Bucaramanga, al punto que llegamos a 5.000, yo trabajé hasta 5.000 familias, habíamos reubicado, donde dejamos en Bucaramanga en el año 92 en 0 tugurios, en 0 zonas en riesgo, a excepción de Morro Rico, que no eran invasiones, y que no pudimos reubicarlo. Pero bueno, esa historia está toda escrita y entonces podemos conseguírtela. Yo tengo toda esa historia de los tugurios de Bucaramanga, inclusive cuando el ISCREDIAL, con el Instituto de Crédito Territorial, se trabajó todo eso. Entonces, cuando quieras, te puedo facilitar esos documentos para tu historia. Te agradezco mucho, muchísimas gracias. Ya, ustedes. Claro. Esto, yo quiero hablar porque yo viví precisamente frente a la zona negra, más exactamente donde está el CAI de San Alonso. Toda esa la zona. Lo que pasa es que la zona negra estaba en 2 partes. Sí podía uno pasar. Sí, uno podía pasar. Mire, yo estudiaba en el Colegio de Estados Unidos, se llamaba Escuela de Estados Unidos, anexa a la Normal de Señorita, donde hoy es la Biblioteca Gabriel Turbay. Nosotros, ¿qué hacíamos? Nosotros en la Normal subíamos a unas cajas antiguas y había una parte que sí podía, en la zona negra estaba en 2 partes. Por la carrera 29 se podía transitar, ¿sí? De la carrera 29 hasta la carrera 33. Y había un espacio en el cual uno podía atravesar, ¿sí?, hacia el barrio San Alonso,
¿sí? Y la otra llegaba hasta la carrera 27, donde una parte eran las casetas, la caseta Matecaña, ese sector llegaba, era la caseta Matecaña. Entonces, como decían allí, el general Valencia Tobar, ¿sí? Trasladó a esa gente al regadero y empezaron a pavimentar, pero eso se demoraron. Se demoraron tanto que nosotros jugábamos ahí. Eso era todo planito, nosotros teníamos la forma de cómo jugar ahí. Eso fue más o menos en el año de 1970-71. Y ya en 1971 empezaron a hacer el edificio de la cooperativa de Lebrija. Sí, el cooperativa de Lebrija, que fue terminado en 1975, fue el primer edificio que se hizo en el barrio San Alonso. ¿Sí? Y otra cosa, ustedes explicarán por qué esos edificios que hay sobre la avenida Quebraseca. Porque ahí era el Buen Pastor, toda esa parte era el Buen Pastor, de la carrera 33, donde está la UCC. Donde está la UCC, esto era el Buen Pastor. Entonces, ¿qué sucedieron? Llegaron, ellos tenían una cantidad de impuestos al municipio, entonces negociaron con las monjas y le dieron una zona, toda la zona vertical que va con la avenida Quebraseca, y se la vendieron entonces a los particulares. Entonces ahí hicieron esto, Fawis, el edificio Fawis, otros edificios que están todos ahí. Por eso ustedes nos explicarán, pero ¿por qué hicieron esos edificios? Fue una deuda, ellos contrajeron con el municipio, en pago los impuestos a las monjas, y entonces hicieron esa franja ahí del edificio, que son puros edificios que ustedes ven ahí, de la carrera 33 hasta la carrera 33A. ¿Sí? Y luego sí, hicieron los edificios y Fawis, que es uno de los más antiguos, y luego enseguida teníamos nosotros Postobón quedaba ahí, ¿sí? Y eso era, la cerca era un alambre de púas. Yo como muchacho pelado me metí varias veces hasta Postobón y vi las plantas, cómo sería que uno podía entrar. Y lo mismo por la carrera 33 hacia el otro lado, ¿sí? Que era el lote de los curas. Después de las cajas de la electrificadora Santander, que había un lote que era el lote de los curas. Es que ese terreno de la avenida Quebraseca, el CAI, es más, el CAI era de los jesuitas. ¿Sí? Todo ese sector, porque hubo un problema ahí, porque ellos querían, los jesuitas, que hacen con ese terreno donde estaba el CAI de San Alonso. Entonces no dejaron, precisamente por lo pequeño y porque no podían construir. ¿Sí? Y enseguida nosotros quedan las cajas de electrificadoras donde nosotros estamos viviendo actualmente, y luego seguía el lote que también de los jesuitas. O sea que los jesuitas eran los dueños prácticamente de la calle 18 hasta la avenida Quebraseca, entre carreras 33 y 32. Sí, más o menos. O sea, todo ese sector de los jesuitas, que posteriormente llegaron por ahí ahí llegaron también los gitanos. Yo quería hacerle una pregunta, y es que al lado del edificio Coilebrija, ahí detrás, y entre su casa y el Coilebrija, hay unas casas que tienen un perfil vial muy chiquito, o sea, están en callecitas, unas casitas. Es que esas casitas, ese era un lote. Ese era el lote de los curas. Sí, ese era el lote de los curas. Es más, eso tenían mangos, naranjas, y uno de chino se subía y se robaba las manzanas, los mangos, las frutas y todas esas cosas. Luego fueron construyendo, hicieron esas casas. Hay unas que son como así, que son como el chalet. Las pequeñitas, esa parte también la construyeron. Inicialmente hicieron una parte y luego hicieron las que usted dice que fueron del chalet, que eso queda por la carrera 32 con calle 19, más o menos, por ese lado. Pero eso era un lote. Redondas ahí hacia sí, afuera. muy bonito. Sí. Pero eso era un lote. ¿Ah? Era un lote, y eso era de los jesuitas, era para administrar un señor Alonso. De pronto... Bueno, dijeron que nos tenían la historia del barrio. Ya que nos tienen el nombre, Alberto. Aquí nos dicen por qué San Alonso. Pasémosle el... Hablando con mi hermana la mayor, que ella estaba hablando ahorita con mi mami no quiso hablar, pero le comentó a mis hermanas. En el barrio Los Pinos, eso se llamaba Villa Asunción. Sí. ¿Sí? Eso era ahora que el amigo nombró los padres jesuitas, eso pertenecía a la comunidad jesuita. Eran devotos de San Alonso. Y ese sector
como era puro lote, eso era un solo terreno grande. Y el primer barrio que se formó en ese sector fue San Alonso. De ahí el nombre, por el devoto de los padres jesuitas. Ah, bueno. El patrón de los padres jesuitas. Ya después con el tiempo fue que... No, para la época que de los jesuitas ahí de esa comunidad de Villa Asunción, eso comenta mi mamá, ¿no? Sí, sí, no. Ya después nosotros averiguamos bien con la parte documental, pero muy interesante. Bueno, quiero saludar acá al arquitecto Germán que venía viajando, también es de Barrio San Alonso. Pasémosle el micrófono a Germán. Arquitecto que ha hecho muchas cosas por la ciudad, hemos conversado muchos temas, muchos proyectos que tenemos en mente. Gracias por venir y bueno, lo escuchamos. A todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Germán Moreno Bregulla. Nací en San Alonso porque en esa época, nací el 14 de agosto de 1966, mi mamá tenía los partos en las casas. Entonces yo nací en la carrera 30, 19, 38, 36, al lado de la cafetería Res y varias construcciones. Pues mi interés del día de hoy de venir es acompañar a Diego, acompañarlo a ustedes, aportar todo lo que nosotros podamos hacer desde nuestra familia, los datos que tengamos. Hay muchas familias, sobre todo de la 30, de la 19 y de la 20, que continúan siendo siempre las mismas familias, y lo importante de esto pues es como una comunidad, ¿no? O sea, todos nos relacionamos, todos hablamos, todos nos gusta el tema y hay muchas anécdotas, ¿no? Hay muchas anécdotas. Quería, don Diego, regalarle esto que le traje desde Vélez. Gracias. Quería pues... Vélez Sarfield. Para que tenga una sorpresa. Ah, bueno. Ajá, vean. Ah, fue puchiga. Preguntémosle a un joven de 5 años, ¿qué es esto? Se llaman chucho. Se llaman chucho. Qué maravilla. Vea, Iván, para que lo pongamos en la cámara. En la cámara de historia de Bucaramanga. Calabazo es más redondo. Sí. Bueno, muchas gracias, Germán. Germán tiene un proyecto donde ha visualizado, ya va más allá del barrio San Alonso, es cómo será la ciudad del futuro. Hay un proyecto que hemos estado hablando. ¿Podemos comentarle a los amigos algo muy concreto sobre ese proyecto? Sí, es una inquietud que surgió desde hace mucho tiempo y pues he estado comentándole a don Diego. Básicamente en la urna del tiempo se hizo la consignación de este importante proyecto. Son 5 proyectos en total. Quise hacer con la instalación en Bucaramanga. Es un proyecto que puede llamarse un poco artístico, pero la verdad pues tiene bastante importancia y relevancia de pronto en el posicionamiento de Bucaramanga, porque a mí lo que me interesa es más que todo que tengamos como la visión de que no todos los proyectos se puedan hacer en Dubái. Aquí está un arquitecto amigo que yo lo conozco bastante y sabemos de que en nuestra universidad nos inculcaron muchos valores y muchas situaciones que nosotros podemos exponerlas, y ese exponerlas va ya desde nuestra profesionalidad y lo que cada uno quiera aportar, sin importar la situación de que nosotros no estamos buscando fondos, no estamos buscando nada de eso, sino básicamente tener como una imagen de Bucaramanga. Ahí tenemos unos aportes bastante importantes, un relacionamiento con don Diego respecto a esto, y yo creo que muy pronto pues tendremos los resultados para que podamos exponérselos a todos ustedes. Germán, tu señor padre alcanzó a facturar varios años, ¿no? Pero este año él hizo importante en el barrio San Alonso. Sí, mi papá era topógrafo, Héctor Moreno López. Él estuvo trabajando en los últimos años en la UIS.
aportes importantes, pues participó en los trabajos de los intercambiadores, el viaducto, acueductos de diferente orden de Santander, pues bajo una penosa enfermedad. Él ya falleció hace 3 meses y pues él dejó pues fue uno de los primeros topógrafos empíricos que se desarrollaron aquí en Santander, y él con el esfuerzo fue que compró la casa, creo que la hizo en el año, creo que fue 64, si de pronto mis hermanos me puedan corregir al respecto. Bueno, todos los que estamos acá fuimos en parte, este proyecto de la historia del barrio, del libro que se va a escribir, es un proyecto del Instituto Municipal de Cultura. Son muchos barrios, ya hay un trabajo adelantado sobre el barrio San Francisco, pero se orientó más hacia el tema de la industria del calzado. El de San Alonso lo queremos hacer pues abarcando varios puntos, que es la arquitectura, también los negocios tradicionales que existieron, como siempre salen a relucir el restaurante Don Pepe y Capipe u otros más, pero queremos hacer una recuperación histórica de esos negocios. Parte de la historia del barrio es un barrio que fue poblado por los de Copetrán, pero también mucha gente que venía de Berlín, que venía de otros lados, porque les quedaba cerca, y ese era un punto clave, no tenían que bajar hasta el centro. Eso también tiene que ver con parte del desarrollo del barrio. Entonces todas esas particularidades son las que estamos identificando para contarla a través del libro. Entonces pues este era un primer encuentro para que ustedes, si ustedes desean de una vez a alguien que quiera armar un grupo de WhatsApp para contenidos de temas del barrio, es que empiezan a enviar memes y cosas políticas y la gente se aburre y se sale, pero la idea es esa, ¿no? Nosotros tenemos en el Facebook un chat que se creó del barrio y ya hay casi 400 personas, entonces uno sabe que hoy pues no vinieron todos por cuestiones que estamos en feria, que están viendo las carrozas, pero no importa, lo importante es que están vinculados. Estuve leyendo todos los comentarios que hicieron en el chat. Hoy no vino Sergio Torres, pero él comenta mucho y él habla de un incendio que hubo en el año 72 y había un circo. Y salieron los animales corriendo. El circo de Hermanos. Sí. Ese día se quemaron un poco de animales. Era ahí cerca del estadio. 73, bueno. Sí. Todas esas historias que ustedes empiezan a contar me obligan a mí y al grupo con el historiador que estamos a buscar esa información. Yo la verdad, esa historia nunca la había escuchado. Esa sí me enteré hasta hace días. Bueno, eso decía Sergio, que los pobres animales y unos murieron y otros salieron corriendo. Perdón, cuando yo estaba estudiando en la Nacional de Comercio, que en 1973, yo en la parte de abajo, sí, donde decían los galpones, en la Nacional de Comercio, en la parte de abajo, nosotros estábamos ahí cuando de pronto llegaron unos elefantes, como 2 elefantes, llegaron allá a las canchas, porque estaban las 2 canchas de básquetbol de la UIS y seguía otra cancha ahí de la Nacional de Comercio. Nosotros cuando nos sorprendió que vimos unos elefantes ahí, ¿sí? Y era porque era del circo de Grec, del incendio que hubo. O sea, fue una anécdota de todos, porque ver elefantes nosotros, como estudiantes, ¿sí? Y en las horas de la tarde fue que vimos toda esa algarabía de toda la gente con los elefantes ahí. Nosotros estudiando acá, el salón acá, y como a unos 10 metros están ya los elefantes. Exactamente. Sí, uno de ellos estaba bien, eso, y nos llamaba la atención, eran los gemidos. Sí, los gemidos que ellos lanzaban, era muy grande. Es que ahí donde es la chispa, ahí se llamaba antiguamente el lago, ahí era un hueco, sí, un lago, entonces ahí era un hueco. Señora, un hueco, y en esa época, en esa época nosotros los de la José Fulgencio Gutiérrez, ahí era donde nos íbamos a tirar cauchera contra los de la San Judas Tadeo. Entonces allá eran los encuentros de caucherazos. Allá. Ay, qué interesante, me encanta escucharlos. Vea, yo quiero es una sugerencia dentro del
del trabajo que se está haciendo. Uno es, primero quiero ser parte y colaborar en esto, pero también quiero algo, estoy observando, y yo soy muy defensora sin ser feminista, pero soy muy defensora de la mujer en muchos escenarios, y me gustaría que promoviéramos el trabajo, escuchar a las mujeres, porque la mujer tiene otras visiones. Está mirando, además en esas épocas donde las pobrecitas, me da mucho pesar a las pobres mujeres que les tocó quedarse en las casas cocinando y viendo los chicos y todo, y San Alonso parecía que era para las casas grandes, porque todo el mundo era mucho, y las pobres mujeres estaban dedicadas, eran los hogares. Deben tener una visión complementaria a la de ellos. Mira, ellos se unifican mucho al escucharlos en las cosas, ¿no? Es como la mirada del hombre. Pero la mirada de la mujer es distinta. Entonces yo pensaba en mi mamá, claro, ya murió, todo lo que ella nos hubiera contado diferente también, complementario, pero entonces pudiéramos hacer unos encuentros con mujeres y con esto para mirar esa otra parte, porque me parece. Sí. Yo soy hijo de conductor y de socios de Copetran, ¿sí? Y el barrio era representativo por el tamaño, y habían algunos espacios donde usted no veía sino buses de Copetran, las populares cachuchas, los metropolitanos y luego los termoquines. Y uno de esos sitios fue precisamente cuando la chispa, ya el lago se secó, ahí se guardaban buses, o ya en el barrio de la universidad, abajo del asadero de pollos La Chícara, ahí se guardaban buses. Entonces, sí, señora, la mujer tiene, y la mujer del barrio San Alonso prácticamente fue mamá y papá, porque muchos de nuestros padres residentes en el barrio, pues eran hombres de Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, Riohacha, y llegaban a los 15, 20 días. Entonces yo creo que las mujeres del barrio San Alonso deben tener infinidad de historias y de aportes para nosotros. Por otro lado, el barrio, pues obviamente como todos los de la ciudad, debe tener unos eventos muy importantes. Nosotros, por haber estado al lado de la UIS, tuvimos una cantidad de eventos fuertes, ¿sí? De movilización, eran esos enfrentamientos del ESMAD y los estudiantes. Yo les hablé en el grupo de que vi más de un policía en la pileta donde muchos nos bañamos ahí en la glorieta del estadio. Y luego vino el desafortunado asesinato del médico Carlos Toledo Plata, justamente ahí en la carrera 27 con calle 14, en la esquina donde hay ahora un asadero de carne. Ahí quedó el Mercedes-Benz de él volteado, después de que yo era muy niño, pero yo alcancé a llegar a la esquina a ver ese evento. Otro evento que afectó al barrio, el estadio queda en el barrio de la universidad, si no me equivoco, Universidad de San Alonso, pues fue el evento, la trágica historia del Junior, sí, y claro, el Bucaramanga, ¿no? 81. Eso fue terrible. Yo vivía, como les decía, abajo de la terraza de Veracruz, y la gran mayoría de nuestras casas de San Alonso son casas grandes, de 3 pisos. Sí, mi casa era de 3 pisos, tenía 2 cocinas, eran casas grandes, y teníamos terraza. Yo recuerdo que yo jugaba fútbol en la terraza de mi casa, y desde ahí, muy niño, veía las ráfagas de los soldados del batallón Caldas y el Ricaute que entraron al estadio en esa época. Fue terrible. Por ahí hay un video, Diego, de la situación en blanco y negro en YouTube. Y hay una nota que hizo Felipe Sarruc muy bien sí, desarrollada sobre el señor, tema. Sí. Entonces es importante ir rescatando esos eventos que hacen parte, pues, de la historia de nuestro barrio. Ojalá pudiéramos encontrar personajes como el señor de la limonada de Acuario de la cancha Marte, o el que pasaba todos los domingos que había partido del Atlético Bucaramanga con la bandeja de los perros calientes, la pata o los perros calientes exquisitos que vendían por San Alonso con una bandeja. Pues yo me acuerdo que eso era, o el ponche, el señor de la llave, el grifo con ponche. Ojalá pudiéramos encontrar a esos habitas de San Alonso, sí, que tuviéramos. Bueno, ya Germán va a hacer una intervención, señor. Ya nos toca hacer un cierre porque es que don Pedro se va
faltando 10 para las 5, y quiero leer del chat. Yo recogí algunos comentarios que los quiero socializar para que recuerden algunas cosas del barrio. Señor. Mire, sería muy bueno si alguien sabe si el sargento Dorzán, que pasó mucho tiempo ahí en San Alonso, con la esquina de la calle 16 con carrera 30, si está vivo, no sé, murió, pero él se integró por muchos años ahí al barrio, ¿sí? Y le daba muy duro a los marihuaneros. ¿Por qué? Porque a él lo envenenaron en un baile estando ahí en San Alonso. Sí. Sargento Dorzán. Bueno, Señor. yo quiero solamente preguntarles por la cabaña de Alpina. ¿Sí? Si la cabaña de Alpina fue el primer negocio de Alpina que se creó y después se lo llevaron para Medellín. O sea, si la formación de Alpina fue ahí en ese sitio. Yo quiero preguntarlo. Sí, es Aurora. Imagínense que yo tengo más de 100.000 archivos de Bucaramanga que he recogido en 15 años, pero no tengo una foto de eso, de la cabaña alpina, la que había ahí al frente del edificio Francis, que ese edificio también tiene su historia. ¿Se acuerdan ese edificio? Exacto, ese edificio duró muchos años quieto hasta que volvieron, que decía que estaba torcido, que el dueño se suicidó, que eso era extinción de dominio. Sobre eso también hay una cantidad de mitos, y créanme que no he sido capaz de conseguir una foto de la cabaña esa. Ojalá, porque esa la tengo, ¿sí? Bueno, aquí hay unos comentarios. Sergio Torres, son varios, voy a leerlos así rápido, pero dice: la primera bolera americana quedó en la calle 16 entre 27 y 28. ¿Sí? Ah, bueno. Ojo, la primera bolera americana, señor Jorge. Camarú Campestre. Sí. Arrancó ahí, ¿no? Ah, por ahí vi un comentario de eso. Acá dice Sergio Torres, dice: recuerdo al señor Horacio, el loco que perseguía a la gente. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Alguno dirá, yo soy Horacio. Ah, no. Bueno, Cristina recuerda Pollo Cachita, no. Bueno, Cristina acá recuerda a Pollo Texas. Ese era famoso, ese lo conocí yo. La primera papa francesa. Eduardo dice: ¿alguien recuerda el colegio José Antonio Galán? Germán, sí. Calle 18, entre 31 y 32, donde está el edificio ese grande, ahí quedaba. ¿Cómo? Colegio José Antonio Galán. Y eso lo vendieron, construyeron eso y lo pasaron ahí sobre la 31 entre 18 y 17, donde quedó donde había una academia había un lugar geriátrico en toda la mitad de la cuadra. Y ahí estudié yo los 5 años. Ah, bueno. Como 2 años más. Sí. Ey. Uy, terrible. Sí. Sí. Cosas de... Bueno, dice Robinson, panadería Aratoca sobre la 30. Ah, bueno. Dice Gabo, el Palacio del Cumis. Bueno, de hecho el hijo de ellos no vino, que es Oscar Mariño, que va a venir, se embolató. Ahí
No, sino que dice el amigo, uno de los hijos de los dueños Oscar que va a venir. Bueno, sí, sobre el Palacio del Cumis, él dice Oscar Marillo, era de mi padre Álvaro Mariño y Graciela Borges, señor. Para que quede en el grupo de WhatsApp. Ah, sí, ahorita. Sí, claro. Sí, ya vamos cerrando porque nos toca entregar acá. Laureano. Laureano dice, una de las discotecas más reconocidas de Bucaramanga, la discoteca Camarú, cuyo propietario, don Armando Fernández, sargento mayor del ejército. Bueno. Bueno. Dice acá una amiga, Elizabeth. Marconi, sí. Sí. El Instituto Marconi. Acá dice una amiga, Elizabeth Cortés, dice, mi padre compró en el año 67 una casa en la carrera 28 con 20 que tenía 10 habitaciones, pero cuando fuimos a revisar solo eran 3. Dice, lo whiskearon. A ver, ¿qué más hablan acá? Fábrica de baldocines en la 17, 32B y 32C. O sea, eso es ahí donde está Garrido. Al frente donde Garrido, créame que me acabo de enterar. Más arriba. Sí, porque Garrido está en la 32A. Bueno, fotos que tengo por conseguir, señor. Bueno, pero Garrido ya falleció. No, Orlando todavía está vivo. Bueno, ese es un personaje que hay que... Sí, claro, no, ese está dentro del listado de los que vamos a entrevistar. Pero no, la historia de Garrido no fue el papá, fue el abuelo. Y créame que esa historia sí la conozco de primera fuente. Entonces pero no fue el papá. El papá de Orlando Garrido fue Benito. El abuelo de Orlando fue el que empezó el negocio. Pero eso va parte de la historia del libro y es que esa información sí se la puedo hablar con propiedad. Hermógenes dice, estimados amigos, les lanzo un reto. Yo por los años 56 de la 28 para arriba, entre 17 y 20, cuando solo eran solo lotes, había muchos árboles de mango. Otra cosa, en la 17 con 30 había un ranchito, el único donde entiendo vendían guarapo a los soldados. Bueno, sí. Álvaro, Olivia Cristina de San Alonso, recuerdo que cuando llegamos a vivir en el barrio habían familias viviendo en ranchos. Sí. Bueno, acá Olivia Cristina fue vecina de Severo Hernández. ¿Nos puede contar ya para ir cerrando? Sí, bueno, yo vivía en la calle 19, en la calle 19 entre 32 y 32A. Y en esa cuadra vivían, cuando nosotros llegamos en la esquina, vivían los Otero, tenían una tienda y eran los papás de Clima Cotero, el que preparaba reinas, Sí, ahí conocí yo a Clima Cotero, estas épocas de 60 y pico, sí. Esos eran los que vivían ahí. Sí, al frente. Y Severo vivía dos casitas. Sí, fuimos amigos mucho tiempo por ahí. De paso fue un pretendiente mío. Un pretendiente, sí. Tengo todavía los recuerdos que me traía de todas las carreras que corría y me saludaba de todas las partes donde llegaba, me mandaba saluditos a Liviecita. Bueno, pues fuimos muy amigos. El año pasado murió, el año pasado falleció en la tierra de donde era él, de Huaca, allá murió. Y en esta cuadra pues nosotros vivimos toda la molestia, pero también todo lo bueno del restaurante Capipi. A ustedes les llegaba toda la música, porque les quedaba detrás. Era Carreño, Picón y Pelufo. Entre una entrevista que dijeron de Pinzón, pero son los Picón. Y yo pues soy amiga de ellos, decía que pudimos contactarlos. Bueno, y
y pelufo. El pelufo era del deporte, era como de los futbolistas o algo así, era de eso, sí. Bueno, y ese restaurante empezó bien, tranquilito, pero se empezó a traer cantantes de todos lados, distintos, los de la época, y todos los domingos a mediodía tenía la rondalla bumanguesa. Ese sí era bonito. A ver, ¿por qué les digo que el otro no era bonito? Porque nosotros los que vivíamos ahí no podíamos ni guardar los carros, nos tocaba a los vecinos sentarnos en la puerta del garaje mientras llegaba el carro de la casa y todo, porque la cuadra se llenaba de carros de todos lados y no había dónde parquear, y los borrachos que salían de ese bendito restaurante en las noches no nos dejaban dormir en la cuadra, nos tocaba proteger las casas. Eso era una galleta con ese restaurante, porque por el desorden cuando venían esos cantantes. Pero los domingos era todo lo contrario, era esa rondalla, la hora del almuerzo y tal. Por problemas entre los tres señores, creo, fue que cerraron. Ya, y eso todavía, yo no sé si ya construyeron, yo les mandé fue una foto del frente, pero no la otra, ¿sí? Bueno, ¿y quién más vivía ahí? Severo. Bueno, mi hermano lo vamos a destacar ahí porque él fue campeón nacional de ajedrez en el país y además campeón nacional universitario y todas esas cosas. Otro de los deportistas de San Alonso, Germán Alonso Santos. Entonces fue campeón nacional de ajedrez. Cuando vivíamos ahí y cuando estaba Severo ahí. ¿Qué más les cuento de esa cuadra? Bueno, Manolo Galvis también vivía ahí, con Manolo, ahí nació. Ahí empezaron los máster, cuando ellos empezaron nosotros éramos chinos, y esto más o menos, y eran los ensayos, eso sí nos gustaban, los ensayos de los máster, eran la pura casa siguiente a la de nosotros, nos separaba una pared. Ahí se pasaron a vivir ellos, después de que quitaron la tienda de la esquina, que era las 15 letras, que era el tío de Manolo. ¿Qué más les cuento ahí de esta cuadra? ¿Cómo? En esa cuadra si no la alcancé a conocer. ¿Pero en qué cuadra? ¿Nadie lo es? ¿Quiénes eran? De los Jones. Los Jones los conseguí. Sí los conocí. ¿Sí? Bueno, sí. No conocí la esta, pero a los Jones sí los conocí. Otros deportistas que vivieron en el barrio fueron los Valdivieso, Pedro Pablo Valdivieso y José del Carmen Valdivieso, que fueron los dueños de Serviciclismo, que quedaba por el Boulevard Santander. Entonces Pedro Pablo Valdivieso no fue pues tan fuerte como el señor Severo, pero ellos también fueron historia del deporte ahí en el barrio del ciclismo. Sí. Belisario Patiño. Sí. De la plaza. Sí. Claro. En el 79. Bueno, ya por tiempo nos tenemos que marchar. Ya don Pedro, que nos colaboró con abrirnos, ya se tiene que ir. Les agradezco la participación, que se hayan tomado el tiempo de venir, de compartir. Está el chat, el que tenemos por Facebook. Hay más de 340 personas y los que se quieran sumar. Obviamente es para compartir historias del barrio San Alonso. Sabemos que no hay que decirlo, pero hay que decirlo. Empiezan a enviar vote por, sí o no. Eso no es para política, no es para... acá nosotros no llegamos a los reduccionismos políticos, que es que soy petrista, es que usted es uribista, antiuribista. No caemos en esos juegos. Simplemente es barrio para la historia de San Alonso, porque estamos recogiendo información. Las fotos que tengan me las pueden enviar al chat. Los que no están, por favor, los amigos los invitan. Para no hacer el grupo de WhatsApp, es mejor el chat que tenemos ahí creado en Facebook. Cualquier imagen, cualquier fotografía, cualquier aporte, ahí lo escriben. Yo lo estoy revisando constantemente, porque para mí en este momento es una fuente, un insumo para sistematizar toda esa información para el libro. Entonces ya por hoy nos tenemos que ir, tenemos que cerrar, pero muchas gracias por haber venido. Nos despedimos acá. Este video queda en la página Historia de Bucaramanga, en la página